Señoras y señores, saben ustedes, hablarle y hablarles, pues yo podría hablarles de tantas cosas buenas y tantas cosas malas que han pasado en el mundo en estos 2, 3 últimos días, en los 3, 4 últimos días del año pasado y en los 2, 3 días que va de 2023. Pues cosas buenas han pasado en el mundo. No le voy a traer lo que todo el mundo pues ha visto, pero tampoco voy a ponerme a buscar allí donde nadie ha visto para buscar lo más significativo o lo que sea más grandilocuente. Lo que sí les traigo como algo bueno que ha pasado en el mundo, por ejemplo, en los últimos tiempos y sobre todo en la medicina, por ejemplo, que es uno de los renglones que más nos atañen, no simplemente cuando estamos enfermos, sino que la cultura médica pues se ha convertido en una de las armas de la vida, en una de las armas de extensión de la esperanza de vida y sobre todas las cosas, bueno, ya ustedes ven, por caros que cueste muchos de los medicamentos o vamos a decir, de los medios que necesitan ciertas enfermedades para ser curadas, incluso en muchos de los países desarrollados, como acá, por ejemplo, muchos de estos adictivos, muchas de estas cosas son tomadas en cuenta, quizás no por la seguridad social, pero sí muy en cuenta por la medicina y por los hospitales. Lo primero que les traigo acá, porque como que me sorprendió, es mm, algo súper mágico. Y miren ustedes cómo Israel, esto viene de Israel, de lo que les estoy hablando. Ustedes ven, los hay que se la pasan quejándose y los hay que se la pasan produciendo. En Israel no solamente se ha construido un gran país allí, en medio del desierto, que ha pues intentado recuperar toda la vieja, antigua y gran cultura hebrea, sino que también este país pues está ya no a la par del mundo, pero diremos a la vanguardia del mundo en lo que a adelantos tecnológicos se refiere. Y unos médicos, un equipo de científicos israelitas, pues encontraron no, fabricaron, inventaron una cápsula endoscópica, algo así creo que recuerdo, pero esto es magistral lo que está pasando y es un gran avance porque yo no se los voy a explicar, yo los voy a dejar a la persona que habla en el material de explicarles mejor que yo de qué se trata, pero francamente es un gran avance en la medicina, en lo que a, por ejemplo, tratamiento de ciertas enfermedades, in- ¿cómo se dice? Lo iba a decir en francés, que son muy difíciles de encontrar, que son muy difíciles de detectar y esto puede servir, pero también en la prevención de ciertas enfermedades que pueden estar por declararse y simple y llanamente, porque este pequeño objeto que ustedes van a ver tira una foto, pues usted podrá saber que hay un mal que se está desarrollando en vuestro cuerpo y que puede ser curado simple y llanamente antes de que el mal se reproduzca. Pero yo no se los voy a explicar. Miren acá, porque esto es súper interesante y es verdaderamente un adelanto científico que vale la pena pues que se conozca. Me encuentro en Israel y quiero mostrarte esta maravilla, la Pilicam, esta pequeña cápsula que tú puedes ver con un montón de lentes por dentro, focos, luces, de tal manera que una persona se la ingiere, tiene 16 horas de vida dentro del cuerpo y hace la función o bien de una endoscopía o de una colonoscopía y toma una fotografía cada 2 segundos. Así que tú te puedes imaginar en 16 horas la cantidad de fotografías o de imágenes que toma de todo tu sistema digestivo. Una verdadera maravilla de la tecnología desarrollada aquí en Israel y que evidentemente simplifica mucho los métodos que los médicos utilizan para tratar nuestro sistema gástrico. Una vez más, hay que estar admirados de la tecnología israelí. Y ustedes ven, ¿no? Magnífico, cosas, hay países que se dedican a crear, hay países que se dedican a crecer, a incentivar el desarrollo, y hay otros, por ejemplo, como el segundo. Acá, este fue un señor, quizás sea un especialista, quizás sea un influencer, un especialista en marketing, yo no sé si es un médico, de qué sector vendrá él, no sé, en todo caso, pues le está dando propaganda a un
evento que es trascendental para la historia de la medicina, porque a partir de aquí se regenerarán otro tipo de prácticas y también pues se crearán muchos tipos de curas y de recetas y de todo lo que pues tenga que ver con el sector del organismo para el cual ha sido creada esta cápsula. Genial, genial, es de felicitar verdaderamente, pero ya ven ustedes, es por eso que todos no evolucionamos a la par. Es por eso que es tan duro a veces encontrar en un país, incluso si el país se desarrolla, mentes que puedan hacer desarrollar al país, porque de un lado están los ortodoxos, de otro lado están los puritanos, de otro lado están los conservadores y de otro lado están los comunistas, evidentemente, los que nada hacen. Por ejemplo, porque si desde Israel, un país que está en el medio del desierto, que ya sabemos que hasta tomates y algodón y todo se cultiva en Israel, si en Israel se hace, ¿por qué no se puede hacer en México, por ejemplo? ¿Por qué tiene López Obrador, después de tantos años de democracia mexicana, que venir a pedirle a Cuba, un país comunista del tercer mundo, un país pero miserable donde no puede haber otro, que pedirle médicos a Cuba? Se supone que México pues sería en estos tiempos ya un país no sé desarrollado, pero su potencia tiene para hacerlo y su capacidad tiene para hacerlo, pero ahora que México le pida médicos a Cuba, esto lejos de ayudar a los cubanos, pues los desestabiliza aún más, porque son médicos cubanos que se van a ir a trabajar a México, a donde quiera que se están yendo. En estos tiempos, desde hace años, desde que las misiones existen, a trabajar pues como mano de obra esclava. Incluso sí se está diciendo que en Italia, en Francia, no sé, hay países en los cuales se le van, o en España, se le van a hacer ya contratos a los médicos cubanos basados en los salarios pues verdaderamente reales de los países en los cuales ejerzan. Esto puede ser, pero esto no deja de ser tampoco una penetración del comunismo en las sociedades democráticas. O sea que, como quiera que sea, se pierde, y yo estoy seguro que incluso si en la ficha de pago aparece que el médico gana los 3.000, 4.000 euros, el gobierno cubano, la tiranía castrista, no va a dejar que esto se lo cojan, primeramente porque si no, los médicos devendrían entidades aparte, le vendrían pues profesionales a carta cabal con el presupuesto y con el capital para decirle al gobierno cubano que yo no necesito de ti, no me mandes a más ninguna misión, porque yo tengo dinero para ir a la misión que yo quiera, cuando yo quiera, o si no, para sentarme tranquilo en el cabinet médico que me voy a abrir al lado de mi casa. O sea que no pienso que esto va a pasar, y de todas formas, si es Cuba como Estado quien envía a los médicos a trabajar a algún país del mundo, como quiera que sea, se va a quedar el Estado como intermediario de todas estas transacciones, se va a quedar con la mayor parte del dinero. O sea que esto es a creer de que le van a hacer a los médicos cubanos, ¿cómo se dice? Que les van a hacer contratos justos en Europa y en otros países. Esto es increíble. Pero bueno, en fin, ¿qué tendrá que ver tampoco México? Que ahora en estos tiempos, pues López Obrador, que imagínense ustedes, este hombre ya no quiere ni tan siquiera que en México se hable de democracia. México ha hecho una regresión desde que este hombre llegó hace 3, 4 años, que, a ver, las bandas dominan el escenario público, el desorden social, la corrupción, las violaciones, incluso a nivel del Estado, ya ni se sabe quién habla y quién dice la verdad. Aquello es un cacareo, lo que hay en México, pero Obrador, este tipo, pues, sí, el cacique AMLO, como yo le llamo, pues, nada, él sigue pidiéndole ayuda a Cuba y miren cómo la justifica. En el caso de los médicos, estamos contratando médicos de otros países y haciendo convocatorias para que se cuente con los especialistas que se necesitan en todo el país. Nos ha ayudado mucho, mucho, y se lo agradecemos de todo corazón al gobierno de Cuba. Acabo de hablar con el presidente Miguel Díaz-Canel antier por teléfono. Conversamos y le agradecí porque nos han
enviado 500 especialistas. Y así es como venimos avanzando para que tengamos todos los especialistas. Porque en el caso... Miren, esto es muy cómico, súper que cómico, ¿eh? O sea que AMLO, el presidente de México, un país que supuestamente tiene un presupuesto, puede crear especialistas, un país que es libre, en el cual la medicina pues se ejerce de manera legal y por todo el profesional que tenga pues un título disponible. No, él le pide una ayuda a Cuba de 500 médicos. Ahora, a ver, esto no lo hace ningún país del mundo porque en todos los países del mundo hay una infraestructura, y esto no lo vamos a volver a explicar, hay una infraestructura médica en los cuales pues los médicos que el país prepara pues se suplen las carencias en médicos de las personas que se van, de los médicos que se retiran y así por el estilo, de los que se van al extranjero también. Pero no hay países que manden contingentes de médicos si no es para hacer una acción, una transacción crapulosa, y esto es lo que hace Cuba. 500 médicos, de los cuales seguramente 492 van a ser agentes de la seguridad del Estado, y los demás pues quizás sean los limpiaculeros de la delegación, como siempre, el del partido, en fin, nada. AMLO le pide médicos a Cuba, este hombre, Canel, le manda médicos, en Cuba no hay médicos, en Cuba no hay servicios médicos, en Cuba no hay nada. No hay nada en Cuba, aquello está para morirse, pero nada. Él sigue mandando médicos. Canel sigue mandando médicos. Bueno, es que esto es una idea comunista, ¿eh? Esto es una idea de los comunistas. Ellos fueron los que se decidieron. Un día se dijeron, bueno, si no vamos a producir esto, si no vamos a producir esto, si no vamos a producir esto, pues vamos a producir médicos, vamos a hacer un buen contingente de esclavos, y cada esclavo pues lo mandaremos a cubrir nuestras necesidades productivas en otros lugares. Serán ellos los que nos proveerán de la divisa que nos hace falta. Pero miren ustedes cómo, por ejemplo, hay casos insignias, casos que son súper conocidos entre los enfermos cubanos. Ya no vamos a decir entre los opositores que se han enfermado, sino que entre los mismos enfermos cubanos hay casos que han marcado una época. Hay casos que a diario se habla de ellos en la opinión pública cubana. Hay casos que incluso las autoridades cubanas le han negado la visa humanitaria, les han negado pues la posibilidad de salir de Cuba para que se curen en el exterior. Hay casos conocidos. Sin embargo, Canel sigue enviando médicos a Venezuela, a México, a donde quiera, que piden 3, 4 medicuchos. Así, pero en Cuba la gente no se puede curar. En Cuba te dicen gravemente y con 2 palabras, no hay. Pero miren, entre estos casos que son los más conocidos, para que López Obrador, oye López, AMLO, mira para acá, escucha esto, porque de todas formas no te voy a traer a una cubana enferma de estas que puede salir cualquiera de un momento a otro, pues se enferma en Cuba, porque en fin de cuentas en Cuba ya ni morirse puede uno. Pero mira, Mercy Olivera es una de las cubanas que hace años está luchando con su enfermedad, que hace años está pidiendo ayuda médica en Cuba, que la asistencia médica le ha sido negada por las autoridades cubanas y que está pidiendo una visa humanitaria que también pues el gobierno cubano les retiene. Una muchacha que en Cuba no tiene médico, como no tiene muchos, pero sin embargo a los mexicanos, Candil de la Calle, evidentemente, pues les envían médicos. AMLO, mira para acá a Mercy Olivera, porque esto da pena. Si no te conmueves, es que tú eres otro HP, tal cual, pues, Canel. Hola, buenas tardes. Este es un llamado de auxilio, es un SOS. Mi nombre es Mercy Olivera, me encuentro en Cuba. Soy discapacitada cuadriplégica, padezco de atrofia muscular espinal. Yo he estado denunciando por 3 largos años mi situación con respecto a mi estado de salud, la desatención, la necesidad de un tratamiento médico que el gobierno se niega a pagarme, y por lo cual he sido reprimida de muchísimas formas, desde negarme el balón de oxígeno hasta no enviarme personal médico a asistirme a mi casa, hacerme campañas fabricadas, difamación, etc. Lo que todo el mundo sabe que se sufre aquí en Cuba cuando tú eres capaz de alzar la voz y cuando eres capaz de sin miedo de enfrentarte a una dictadura cruel y sangrienta. Tengo 37 años, me encuentro en una situación desesperante.
porque no solamente se me están acabando los insumos médicos, sino que realmente no tengo opciones de subsistencia real aquí. Ahora, gracias a que me pude poner unos medicamentos, estoy pudiendo hablar con ustedes porque hace un rato tenía una crisis fuertísima. Pueden ir a mis redes sociales, Mercy Olivera, donde van a ver todo lo que he pasado, todo lo que yo estoy posteando, todo lo que estoy denunciando, toda la corrupción del sistema de salud cubano, por lo que yo he lanzado un SOS para exiliarme. Yo necesito exiliarme, es por esto que yo estoy pidiendo el apoyo y la ayuda de todos aquellos que se solidaricen con mi situación, ya que realmente ya una travesía es vivir en Cuba, y para mí estoy en más alto riesgo aquí que si soy capaz de exiliarme en Haití o en cualquier lugar. Hasta en una isla desierta creo que estoy más segura que en este lugar. Necesito que por favor compartan, que por favor denuncien, que todos los medios de noticias se hagan eco. Yo voy a estar esta semana frente al MINSA denunciando mi situación. Voy a exponer públicamente mi causa. Ellos se han burlado descaradamente de mi persona. No recibo ni siquiera una dieta. Me niegan la dieta y me reprimen aquí en mi comunidad. Vivo en Playa Baracoa, municipio Bauta, provincia de Artemisa. Les pido por favor que se hagan eco de todo esto y que no me dejen sola, que todo aquel que pueda ir, que vaya, que yo voy a estar ahí alzando la voz por los que están enfermos y alzando la voz también por todos aquellos que no son capaces de alzar la voz y se sienten reprimidos y están pasando por una condición y una situación difícil. Y este Ministerio de Salud Pública que deje de decir que es potencia médica, porque ya yo he denunciado muchísimo su corrupción y su descaro y me están negando el derecho a vivir. Es un SOS y por favor les pido. Hola, buenas tardes. Bueno, ya vieron, ¿no? Es verdaderamente penoso, es verdaderamente vergonzoso que Díaz-Canel, que la dictadura castrista, esté enviando médicos, personal médico, a México, a donde quiera que sea en el mundo, no importa, y que, por ejemplo, personas como Mercy, que se encuentren en la situación en la cual están y que no puedan ser ni siquiera servidos, pero que además de eso, por ser opositores, por pensar diferente, se les nieguen los servicios médicos. Esto es simple y llanamente una parte del circo, porque de la otra parte del circo, de todas formas, incluso sí puede que hayan profesionales serios de la salud que quisieran brindarle a Mercy todos sus servicios, todo lo que saben hacer, no sé, darle una idea, pero tampoco pueden porque no tienen. O sea que el sistema médico cubano está en el suelo. Los médicos cubanos no pueden ni tan siquiera tener la experiencia del trabajo con jeringuillas, porque ni siquiera jeringuillas hay en Cuba. Y no digo ya los médicos, los enfermeros cubanos están formados también a chier, como se dice en francés, porque la experiencia no pueden tener. Pero después de todo, pues miren ustedes cómo prefieren irse a México. Miren qué despiadados los ha vuelto el comunismo, que prefieren irse a México, a trabajar a México, un contingente de 500 médicos cubanos, cuando en Cuba hay tantos necesitados de servicios médicos que no lo reciben, que el gobierno se los niega, en sus casas, en los hospitales, donde quiera, en las cárceles, donde quiera. El servicio médico en Cuba se ha convertido en un lujo, hay que pagarlo. No existe tal servicio médico gratuito, ni nunca existió tampoco una época en la cual los servicios médicos en Cuba funcionaron mucho mejor, un poco mejor. Fue la época en la cual Cuba vivía subsidiada por la Unión Soviética. Habían un poco más de cosas, pero no piensen ustedes tampoco, los que no son cubanos, que nosotros vivimos en la opulencia médica que tuvimos todos y que, por ejemplo, cápsulas como esta que se inventó en Israel, que han sido descubiertas en Cuba, ¿no? Ni siquiera las tales vacunas inventadas por la Revolución Cubana son verdaderas vacunas, porque si no, ya las hubieran probado. Ya ustedes ven cómo todo es una chapuza, todo es un acto de desidia contra el pueblo. Enviar médicos a trabajar a latitudes pues donde nosotros no tenemos ni siquiera lazos, y no importa que los mexicanos sean nuestros vecinos, no tenemos ni siquiera lazos porque nosotros somos cubanos y caribeños, y primeramente cubanos y caribeños antes de ser centroamericanos y no sé, de por allí, aztecas, no sé cómo son ellos. Nosotros no tenemos ningún tipo, y ningún país del mundo tiene ningún tipo de compromiso de enviar a ninguna parte nada si antes no ha podido pues proveer
a su pueblo de los servicios, si antes no ha podido proveer a su pueblo de los medios y si antes no ha podido proveer a su pueblo del capital necesario, primeramente para alimentarse, para curarse y para vivir una vida de bienestar? ¿Cómo va Díaz-Canel a enviar médicos a México sin tan solo asegurar los servicios médicos en Cuba? ¿Y cómo va a decir AMLO, hartarse de decir AMLO, que Díaz-Canel, que el gobierno de Cuba, pues ha contribuido a la ayuda que necesita México en el sector médico? No, miren el desespero que tiene Mercy Olivera y no, esta muchacha dice que es capaz de irse hasta para una isla, o sea que es imposible que en Cuba haya un servicio médico que represente al cubano, que cuide al cubano, que cure al cubano y que que haga lo que tiene que hacer. Sin embargo, los médicos cubanos siguen fuera. Por esto también tendrá que ser juzgada la revolución cubana, porque es que como esto de quitar a este para dar a este sin tan siquiera tener, y este es el tuyo, y si tú le quitas a los tuyos para darle a otros, a ver, los tuyos se quedan sin nada y los otros tienen poco. En fin, todo esto tiene su versión, porque de la misma manera en la cual AMLO habla para su gente, nosotros tenemos que desmontar cada circo que monten los comunistas y nosotros tenemos que probar que todo lo que ellos dicen, porque, a ver, lo están diciendo al más alto nivel, o sea que hay que desmentirlos de la mejor manera, no hay que desmentirlos con 3 palabritas y con 2 retóricas vacías, como igualmente hacen ellos. Acá no se viene a hablar de consignas, acá venimos a hablar de lo que se sabe y lo que se sabe es la realidad de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? Pues nada, un país desprovisto de todo, un país en el cual ni medicamentos hay. Miren acá esta madre o estas madres cómo se quejan de que en Cuba no existe ni siquiera una aspirina. Que abran los ojos, que los niños se están muriendo en este país por falta de diligencia de médicos. Yo tengo a mi hija ahora mismo con fiebre, que no se le baja, estoy desesperada. El antibiótico que le mandaron no aparece. Con mi propio esfuerzo lo compré. Por favor, a todas las madres que tengan sus hijos, como yo ahora mismo, que estoy en un desespero vivo, que por favor, que no se queden callados, que hablen. Por falta de médicos aquí en Cuba, los niños se están muriendo de dengue hemorrágico y no hacen nada. ¿Será de medicamento? De medicamento. Llegué al cuerpo guardia y no hay con qué bajarle fiebre a un niño. Si no llevas el termómetro para tomarle la temperatura de tu casa, tu hijo se te muere. No me la dejaron ingresar, ¿por qué? Porque dicen que lo que tiene es neumonía. Cosa que con qué prueba dicen ellos. Porque ni siquiera un test rápido te lo hacen a un niño para saber si tienen COVID o si es dengue o qué es lo que. Por favor, respétense. Miren la humanidad que se está destruyendo poco a poco. Nada, cosas que pueden seguir pasando aparentemente, porque simple y llanamente pasan en el gran reino comunista de La Habana. Allí pues usted ve que nada hay. Pero según la dictadura, de nada carecen, tienen de todo. ¿Cómo es posible que tengan de todo? ¿Cómo es posible que todo progrese y que madres como estas, primeramente, usted ve cómo están vestidas, esto es la máxima pobreza, o sea que bienestar no, ninguno. Usted mira el paisaje que tiene ella a su lado, pues donde está, usted se dice, esta señora está en un lugar extremadamente pobre. Entonces ya no hay nada que sacar más sobre el mito comunista, porque el mito comunista es este, la pobreza, la ruina, la decadencia y la carencia de todo. El deseo de hacer, como dice Mercy, yo soy capaz de irme incluso para una isla desierta, para donde sea, pero no aquí en Cuba, porque miren ustedes el dolor de esta madre. Si ya pues escucharon el dolor de Mercy, el dolor de esta madre, pues ni siquiera medicamentos para bajarle la fiebre a su hijo hay en Cuba. Esto es verdaderamente para que uno se vuelva loco. Pero no, nada, el año avanza y Canel pues ya ha dado sus 2 o 3 palabrerías por aquí y por allá. Y según él, pues ya veremos, de un lado el troglodita anuncia que la cosa va a estar mala y de un otro lado, henchido de triunfalismo, pues anda por ahí por Cuba diciendo que este año pues se saldrán. En fin.
Claro, porque vamos a responderle a AMLO, en fin, no le voy a responder yo, quizás no sea estrictamente en el contexto de lo que estamos hablando, pues, en fin, AMLO se hizo prestar médicos cubanos y siempre habrá, para asociarlo al contexto, siempre habrá con Cuba una asociación entre, ay, la pobre Cuba, el bloqueo. Y entonces un cubano, pues, le dio por responderle a AMLO con estas palabras. Un saludo, López Obrador. Vengo a rectificar el error que ha cometido. No se dice bloqueo, se dice embargo. Y el causante del embargo se llamó Fidel Castro. No engaña a los periodistas, López Obrador, porque ahí está la historia. Ahora le explicaré a usted y a ese periodista qué cosa es el bloqueo. El bloqueo en Cuba es cuando un ciudadano cubano quiere ir a la orilla del mar a pescar para llevar algo de comer a su casa y viene un inspector, te quita la pita de pescar, te pone una multa de 3.000 pesos o te lleva detenido. Bloqueo es cuando quieres vender los limones de la mata del patio de tu casa y viene un inspector que te ve vendiéndolo, te pone una multa de 3.000 pesos y te quita los limones. El bloqueo es cuando tumbas los mangos de la mata de la abuela, quieres hacer jugo para venderle al vecino que quiere tomar jugo de mango y no encuentra dónde, y viene un inspector, te quita los mangos, te quita el jugo y te pone una multa de 3.000 pesos. El bloqueo es cuando una persona que sabe arreglar zapatos se quiere dedicar a arreglar zapatos para tener algo que comer, porque hay gente que está dispuesto a pagar ese servicio, y viene un inspector y te pone una multa de 3.000 pesos y no te deja coser zapatos. El bloqueo es lo que le tiene puesto el Estado cubano a su propio pueblo. No engaña a las personas, López Obrador, porque para eso van a haber cubanos como yo para desmentirlo en las redes sociales. No le falte el respeto a mi familia, que está ahora mismo bloqueada por el Estado cubano. Bueno, en fin, esto responde a López Obrador porque, en fin de cuentas, la respuesta y la consecuencia, la causa y el todo de el por qué López Obrador, pues, ha encontrado una astucia, vamos a decir, para comprar servicios médicos cubanos y otro tipo de servicios. Me imagino también porque de la manera en la cual está intentando perfeccionar su entrada al socialismo en México está bastante avanzada. O sea que yo me digo, López Obrador se está haciendo asesorar por personal cubano, de estos que lo mejor que saben hacer, nada bueno, es subvertir las democracias. Pero la causa fundamental por la cual toda esta gente se basan para ayudar a Cuba y para darle a Cuba grandes contratos es el bloqueo, es precisamente el bloqueo. Ellos lo llaman bloqueo, cosa que no existe, porque como todos sabemos, o por lo menos como sabemos los que estamos claros, esto es un embargo. Y un embargo bastante light, porque en fin de cuentas también el presidente Biden bastante que lo ha, vamos a decir, ablandado. O sea que esto de bloqueo no existe mucho o nunca existió, y lo de embargo ya hoy se puede decir que está bastante casi extinto. O sea que López Obrador deja de mentir. En fin, en el mundo entero se inventan cosas, en Israel se inventan, en Francia se inventan, en los Estados Unidos se inventan, en todo el mundo se inventan cosas, menos en este tipo de países como México, como Cuba, en estos países en los cuales en vez de inventar, como se regresa, pues lo que se hace es destruir. Y en Cuba, imagínense ustedes, mentirosos como son ellos, como no pudieron encontrar la taciturna vacuna contra el COVID, lo que sí encontraron fue la fórmula física para hacer el pan de piedra. Va a ser tostado, ¿no? Ese es el pan de Cuba, que mira eso, mira eso. Va a ser tostado, ¿no? Ese es el pan de Cuba, que mira eso, mira eso. El pan de piedra petrificado, esa es Cuba, ellos siguen enviando médicos aquí allá, ya ustedes van a ver, seguiremos viendo, porque no son simplemente los médicos lo que venden, ellos siguen pues clamando a diestra y siniestra que la sociedad es lo mejor del mundo, pero figúrense ustedes que yo no sé si alguna vez en la edad de piedra se comió pan de piedra, pero acá en el siglo XXI los cubanos estamos comiendo pan de piedra, y esto es en la casa de los cubanos.